Hola, buenos días. Yo soy Carla Miranda, enfermera residente en salud mental de segundo año en el Consorcio Sanitario de Tarrasa. Y bueno, primero de todo me gustaría dar las gracias al Congreso para darme la oportunidad de hacer esta exposición titulada Los trastornos del espectro autista. Seguiremos un poquito este índice, hablando un poco sobre la introducción, sobre qué es, la prevalencia, epidemiologías, etiopatogenia, manifestaciones clínicas y sobre el tratamiento. Primero de todo, el trastorno del espectro del autismo, también dicho como TEA, es un trastorno del neurodesarrollo de origen biológico que afecta al desarrollo de la comunicación, de la conducta y de la interacción social. Sus síntomas suelen aparecer en los 2 primeros años de vida, pero duran toda la vida de la persona. Esto no significa que se diagnostique ya en los 2 primeros años, ya que se puede llegar a diagnosticar hasta en la edad adulta, como veremos en algunos casos. Podemos encontrar que estas personas siguen patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Además, tienen intereses muy específicos y muy restringidos. Y finalmente podemos ver que tienen anomalías sensoriales, ya que pueden tener una hiposensibilidad o una hipersensibilidad a ciertos estímulos. El diagnóstico se hace a través de las áreas de la comunicación, de la interacción social y de la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Y todo esto se embarca en el DSM-5, que es el manual de diagnósticos de trastornos de la salud mental, que lo tendréis en la bibliografía. Las características que definen el TEA no son exclusivamente dificultades, ya que muchísimas veces hablamos del TEA como si solo fuera un problema, solo es un trastorno, ¿no? Y muchas veces esto, pues, lo reciben estas personas y esto lo que les genera, pues, son más trastornos de la salud mental, como vienen siendo la ansiedad o la depresión. Y es muy importante remarcar que tiene una serie de fortalezas y esto es lo que debemos transmitir a nuestros pacientes, como por ejemplo, pues que son personas muy meticulosas, también que tienen una curiosidad por temas muy específicos y muy restringidos, cosa que hace que sepan muchísimo de estos temas, es decir, que tengan un conocimiento muy especializado de estos temas. Además, muy sinceros y muy honestos, y también tienden a respetar muchísimo las normas de la sociedad en la que vivimos. Además, realizan una especial adaptación y, y muy buen seguimiento de las rutinas, que esto como todo, ¿no? En extremos, pues a veces puede presentar un problema, pero por otra parte también es una fortaleza. Además, también prestan muchísima atención en los detalles y son muy buen competentes en tareas mecánicas y repetitivas. También podemos decir que tienen tendencias muy lógicas y que tienen una gran capacidad para escuchar sin prejuicios. Si nos centramos en la epidemiología, podemos ver que esta varía en función de cada país, ¿vale? Actualmente está en el 1%. Y podemos ver que en los últimos años este dato ha aumentado ya que han habido cambios, ¿no? Pues, por ejemplo, han habido cambios en los criterios del diagnóstico del DSM-5, como he dicho anteriormente. También podemos ver que hay más casos de personas diagnosticados y esto hace que haya una definición más amplia de estos casos, por lo que tenemos más experiencia y podemos detectar precozmente estas personas. Y finalmente podemos ver que hay un incremento del reconocimiento por parte de los profesionales, pero también por parte de la sociedad, ya que, por ejemplo, desde el colegio, pues los profesores están como muy sensibilizados con este tema y son los primeros a veces en detectar estos síntomas y en comunicarlo a la familia o con los centros de salud mental infanto-juvenil. También podemos ver que afecta más a hombres que a mujeres, en una proporción 4:1. Esto no significa que realmente afecte más a hombres que a mujeres, sino que se diagnostica más en hombres que en mujeres. Por lo que podríamos decir que las mujeres pasan más desapercibidas y no son tan diagnosticadas con el diagnóstico TEA. Y esto a largo plazo pues genera una serie de dificultades. ¿Pero por qué pasa esto? Pues básicamente pasa por una serie de motivos. Primero de todo podemos ver que la comunicación y la interacción social se ve más afectada en los hombres. Además, el comportamiento, normalmente lo que más destaca en los hombres
son las estereotipas y los movimientos repetitivos, y esto en las mujeres no se ve tanto. También podemos ver que las mujeres tienen mayor tendencia a socializar y que presentan mayor juego funcional y simbólico. Y finalmente que tienen un lenguaje más emocional. Si nos centramos en la etiopatogenia, podemos ver que es de origen multifactorial, es decir, que intervienen factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. A nivel genético, podemos ver que actualmente hay más de 100 genes implicados en su desarrollo. A nivel neurobiológico, podemos ver que hay un incremento del volumen cerebral en los primeros años de vida y, sobre todo, en el lóbulo temporal, frontal y en áreas corticales, como por ejemplo la amígdala. Y luego, finalmente, los factores ambientales, que estos son los moduladores de la carga genética. Entre estos podemos ver que los que más destacan son historia parenteral de psicosis de tipo esquizofrenia en los padres o madres, edad materna y parenteral por encima de los 40, que en el embarazo se haya usado valproato, también que haya un bajo peso o sea prematuro el bebé, que haya estado ingresado en unidades de cuidados intensivas, que sea el género masculino, que hayan defectos o malformaciones a nivel del sistema nervioso central, que haya una amenaza de aborto o finalmente que resida en una capital o en un suburbio de una capital. A nivel de manifestaciones clínicas, podemos ver que hay una gran variedad y se pueden clasificar según la edad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que si diagnosticamos de manera precoz, podremos establecer intervenciones precoces y por lo tanto que el pronóstico de esta persona sea muchísimo mejor. Yo os he dejado un cuadro con todas las manifestaciones porque son muchas, pero no las voy a decir todas. En los 6 primeros meses, lo que más destaca es que no tienen contacto visual con el cuidador. A los 9 meses podemos ver que no siguen con la mirada un objeto que se le va señalando. A los 12 meses podemos ver que ya no empiezan a imitar gestos típicos de esa edad, como por ejemplo decir adiós con la mano o dar palmadas. A los 15 meses podemos ver que no responden de manera consciente a su nombre cuando se les grita por él. A los 18 meses podemos ver que no saben jugar con el juego simbólico, que por ejemplo, ¿no?, en otros niños de su edad pues darían de comer a los muñecos, hablarían por teléfono como hacen sus padres o sus madres, etc. A los 24 meses podemos ver que ya empiezan las carencias a nivel social, es decir, que no muestran mucho interés en los niños de su misma edad. Y a partir de los 36 meses, como el niño ya ha desarrollado muchísimas habilidades, pues es cuando más manifestaciones vemos, como por ejemplo, el lenguaje ya es empobrecido o tienen tendencia a estar más solos, a no jugar con estos niños. También podemos ver que hay una ausencia o una carencia del juego imaginativo. Y finalmente ya empezamos a ver estas estereotipias, ¿no?, como más pronunciadas. Y luego en los 4 o 5 años vemos una alteración muy clara del lenguaje, tenemos ya ansiedad cuando hay cambio de rutinas, juegan de manera solitaria totalmente, repetitivos y con juegos a nivel que son formados con secuencias. Y luego ya pasaríamos a la parte adolescente, que aquí podemos decir que lo que más destaca son las relaciones sociales, que estas están súper empobrecidas y por lo tanto podemos ver otros factores, hay otros trastornos de la salud mental, como podrían ser ansiedad o depresión. A nivel de tratamiento, podemos decir que no existen tratamientos que curen los TEA, pero como hemos dicho antes, es muy importante que se establezcan intervenciones tempranas para mejorar el pronóstico de estos niños. A nivel farmacológico, lo que se suele utilizar son fármacos como risperidona y aripiprazol para mejorar los síntomas como la irritabilidad o la agitación o conductas estereotipadas, y a nivel no farmacológico se utilizan muchísimas intervenciones realizadas por un equipo multidisciplinar, entre las que destacan la terapia ocupacional, intervención familiar, terapias de comunicación, estrategias ambientales para la desregulación emocional, el sistema TEACH, sobre todo en la escuela, y el sistema PECS, que serían los pictogramas, como podéis ver aquí a vuestro lado, que son pictogramas creadas por la organización Arasaka. Y bueno, aquí os dejo un poquito la bibliografía que he utilizado. Y finalmente me gustaría terminar con esta cita que hizo Jean Sinclair, que es una activista del autismo, que dijo que tener autismo no significa no ser humano, sino ser diferente. Muchas gracias.